Lo que están a punto de escuchar no es una historia cualquiera. No es ficción. Es un caso real que ocurrió en el cielo, a bordo de un vuelo comercial que se convirtió en una prisión flotante durante 17 días. El 14 de junio de 1985, dos hombres armados secuestraron el vuelo TUE 847 con 153 personas a bordo. Lo que siguió fue una pesadilla que recorrió 3 continentes, múltiples países y terminó con la ejecución de un rehén frente a todos. En esta narración, te llevaré dentro del avión, a través de la voz de un pasajero, un padre preocupado, una valiente azafata y el capitán. El hombre que pilotó la nave mientras tenía un arma apuntando a su cabeza, viendo cómo la vida de sus pasajeros se desmoronaba vuelo tras vuelo. Esta es una historia de miedo, tensión, resistencia y también, de humanidad. Prepárate para revivir uno de los secuestros aéreos más aterradores de la historia. Esto es, El infierno en el aire, el vuelo TUE 847. Fui uno de los pasajeros del vuelo TUE 847 secuestrado durante 17 días. Aún escucho los gritos. Empieza como un día cualquiera. Un día normal. No lo ves venir. Nadie lo ve. El 14 de junio de 1985, me encontraba en el aeropuerto de El Cairo, Egipto, con destino final a San Diego. Iba en tránsito, haciendo escala en Atenas. Tomé el vuelo 847 de TUE, un Boeing 727, con destino a Roma y luego a Nueva York. Era un vuelo de rutina. Pero lo que iba a pasar en esas próximas 17 horas, y luego los 17 días siguientes, marcaría cada maldita pesadilla que he tenido desde entonces. Era temprano. Abordamos sin problema. Éramos 153 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Un avión bastante lleno. Los asistentes de vuelo eran amables, profesionales. Me senté en el asiento 14A, cerca de la ventana. Justo al lado mío, una mujer libanesa con su bebé dormido en los brazos. En la parte trasera del avión, 2 hombres subieron de forma apresurada al final del embarque. Llevaban pequeñas bolsas deportivas, del tipo que no levantarían sospechas. Los vimos pasar, nerviosos, aunque nadie lo pensó demasiado. Estaban vestidos como cualquier otro pasajero, jeans y camisetas. Uno incluso tenía gafas de sol. Minutos después del despegue de Atenas, a unos 20 minutos en el aire, uno de ellos se levantó bruscamente. Fue casi como una coreografía. El segundo lo siguió de inmediato. Ambos corrieron hacia la cabina gritando en árabe. Uno empujó al sobrecargo y sacó una pistola del cinturón, mientras el otro, en una rapidez escalofriante, desenfundó una granada. Gritos, caos. La gente gritaba, se agachaba. Algunos pensaban que era una broma. Yo también. Al principio creí que era algún tipo de simulacro o hasta un loco haciendo una broma de mal gusto. Hasta que uno de ellos golpeó brutalmente a un miembro de la tripulación y apuntó directamente al rostro de una azafata. No era una broma. Uno de los secuestradores se paró frente a nosotros, gritando, «Aya Akbar, esto no es un robo, esto es por Palestina, por el Líbano». Se identificaron como miembros de Hezbollah, aunque después se supo que uno de ellos no era oficialmente parte del grupo. Exigieron que el avión fuera desviado a Beirut. Los pilotos, presionados y aterrados, obedecieron. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Cuando aterrizamos en Beirut por primera vez, la situación se volvió aún más surrealista. La pista no estaba autorizada para el aterrizaje, pero el piloto Ion Testrake, un verdadero héroe, aunque entonces no lo sabíamos, logró convencer a la torre de control. Al aterrizar, más hombres armados subieron al avión. Ahora ya no eran 2, sino 3 secuestradores. Tomaron los pasaportes. Reclamaron los de nacionalidad israelí y estadounidense. A varios pasajeros con apellidos judíos o estadounidenses les hicieron levantar la mano. Uno de ellos, un hombre mayor que se negaba a entregarlo, fue golpeado con la culata del rifle. Luego, empezaron los interrogatorios improvisados. Uno por uno. Yo entregué mi pasaporte sin decir una palabra. Gracias a mi aspecto moreno y apellido hispano, no levanté sospechas. Me salvó. A otros no. Los secuestradores usaron cables para atar las manos de los pasajeros, a algunos les cubrieron los ojos. Las azafatas lloraban. Uno de los secuestradores golpeó al copiloto y lo arrastró hasta la zona de pasajeros para mostrarlo como prisionero. Después de unas horas, nos obligaron a volar nuevamente. Esta vez a Argel. El avión estaba quedando sin combustible. Nadie dormía. Nadie hablaba. El aire estaba espeso. El olor a sudor, miedo y combustible se mezclaban como una nube tóxica. En Argel permitieron bajar a unas pocas mujeres y niños. Creímos que era el principio del fin, que nos soltarían, pero fue solo un juego psicológico. Volvimos a despegar, rumbo nuevamente a Beirut. Fue entonces cuando mataron a Robert Dean Stetem. Era un buzo de la Marina de los Estados Unidos. Tenía unos 23 o 24 años. Los secuestradores lo identificaron y lo golpearon durante horas. Lo ataron a una silla, lo torturaron frente a todos. Recuerdo su rostro hinchado, cubierto de sangre. En un momento, lo arrastraron al pasillo central, lo obligaron a arrodillarse y le dispararon en la cabeza. Luego arrojaron su cuerpo por la escalerilla del avión al asfalto.
Ese fue el momento en que todos supimos que esto no terminaría bien. Pasaron días en los que el avión aterrizaba, despegaba, volvía a aterrizar. Beirut, Argel, Teherán. Cada país intentaba mediar. Cada secuestrador tenía su plan. Sus exigencias: liberar a más de 700 prisioneros chiitas detenidos en Israel. La política del Medio Oriente nos había tragado vivos. Nos daban un pan por día, y un poco de agua. Algunos comenzamos a delirar. Había un sacerdote que rezaba en voz baja. Una mujer embarazada empezó a sangrar. 2 bebés no paraban de llorar. Los secuestradores nos apuntaban cada vez que hacíamos algún ruido. Un hombre que tenía hipertensión se desmayó. No hubo atención médica. Cada vez que el avión aterrizaba, temíamos una oportunidad de que no puedan recatar. Pero también ansiábamos bajarnos, tocar tierra, vivir. En un momento nos movieron a diferentes sitios. A algunos los bajaron del avión y los llevaron a escondites subterráneos en Beirut. A mí me bajaron el día 12. Nos llevaron en camionetas, con las ventanas cubiertas, al sur de Beirut, a una especie de búnker. Pasé 3 días sin ver la luz del sol, comiendo arroz frío con las manos atadas. Allí, un hombre libanés joven, con acento estadounidense, nos habló. Nos dijo que no éramos el problema, que era el sistema imperialista de los Estados Unidos. Lo dijo como si eso justificara todo, como si matar, torturar y secuestrar fuera parte de su lucha. Yo solo pensaba en mis padres, en si me estaban buscando, si sabrían que aún estaba vivo, si cada noticiero los mataba un poco más. Finalmente, después de casi 17 días, gracias a la mediación de líderes religiosos chiitas, especialmente del jeque Mohammed Hussein Fadlallah, comenzaron a liberar a los pasajeros. Fue en Beirut donde me soltaron. Salí caminando con las piernas temblorosas, sin entender cómo estaba vivo. Los rostros de los secuestradores siguen grabados en mi mente. Uno de ellos me miró y me dijo: ahora sabes lo que es vivir en el miedo. Tenía razón, lo supe, y lo supe durante años. Volver a casa fue confuso. La gente me trataba como héroe, pero yo me sentía roto. Dormía con la luz encendida. Tenía pesadillas con Robert, con su sangre en el pasillo del avión, con los gritos de la madre que intentaba cubrir a sus hijos del miedo. Tardé años en volver a subirme a un avión. No podía. Una vez, mientras hacía una conexión en Nueva York, vi a un hombre con barba gritando por su celular en árabe. Me desmayé. Esto no se supera. Se aprende a vivir con ello. A veces me despierto pensando que estoy todavía allí, en la fila 14, viendo cómo abren la puerta de la cabina con una pistola en la cabeza de alguien. Por eso lo cuento, para que no se olvide. Porque esto no fue una película, fue real. Le pasó a 145 personas. Y a mí. Yo estuve allí. A continuación la historia desde el punto de vista del padre de un padre, un hombre que vivió esos 17 días con el alma en un hilo, viendo las noticias, hablando con autoridades, y sufriendo con cada rumor y confirmación. Durante el secuestro del vuelo TUE 847 en 1985. Era el padre de uno de los pasajeros del vuelo TUE 847. Durante 17 días, el mundo me pareció un ataúd. A las 4:30 de la madrugada, el teléfono sonó. No era normal que llamaran a esa hora. Mi esposa se despertó primero. Yo la escuché decir como que fue secuestrado, y fue como si una corriente eléctrica me cruzara el pecho. Me levanté en un segundo, descalzo, sin pensar. Le quité el auricular de la mano. La voz al otro lado era del consulado en Atenas. La llamada fue breve. El vuelo 847 de TUE fue tomado por terroristas poco después de despegar. Creemos que su hijo estaba a bordo. Me quedé congelado. La frase «creemos que su hijo estaba a bordo» me dio ganas de vomitar. ¿Creen? ¿No lo saben? ¿Dónde está mi hijo? Ese día no volví a sentarme. Encendimos la televisión, buscando noticias. Nada, las cadenas estaban apenas comenzando a reportarlo. En la radio hablaba de un posible desvío del vuelo 847. En la parte inferior de la pantalla, aparecía un cintillo, TUE 847 posiblemente secuestrado rumbo a Beirut. Mi hijo, mi único hijo, estaba en ese avión. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de teléfonos, cafés fríos, declaraciones diplomáticas y noches sin dormir. Me sentaba frente al televisor con una libreta donde anotaba cada nombre que escuchaba. Llamaba al consulado cada 2 horas. Fui personalmente al aeropuerto de Los Ángeles a hablar con la gente de TUE. Me trataron como podían, con miedo, con impotencia, sin respuestas. Cada vez que mostraban imágenes del avión rodeado por hombres armados, trataba de ver por las ventanillas. Me preguntaba si estaría herido, si lo habrían golpeado, si estaría comiendo. Yo sabía que mi hijo tenía ansiedad. Desde pequeño sufría pánico cuando no comía a tiempo. ¿Lo sabrían ellos? ¿Lo dejarían respirar? Después del segundo día, comenzaron a liberarse algunos nombres. Mujeres, niños, gente libanesa o con pasaportes árabes. No estaba el nombre de mi hijo. Mi esposa se desplomó.
Cayó de rodillas en la cocina, gritando su nombre. Yo solo atiné a abrazarla, y a mentirle, ya va a salir. Lo van a dejar ir. Está fuerte, va a estar bien. Pero por dentro yo pensaba en ataúdes. El tercer día fue el más brutal. Las noticias confirmaban que un pasajero había sido asesinado. Un soldado de la Marina estadounidense. Lo habían golpeado durante horas y ejecutado. Los noticieros pasaban en bucle la imagen del cuerpo siendo arrojado desde el avión. Yo vi eso en vivo. No supe si era mi hijo hasta que descartaron el nombre. Robert Stethem. No era el mío, pero era el hijo de alguien. Ese día vomité. A partir de ahí, todo fue un ciclo de esperanza rota. Nos llamaron de Washington. Queremos que venga para hablar con usted. Volamos al DC con ayuda de la aerolínea. Nos metieron en una sala con otros familiares. Caras que no dormían. Ojos hundidos. Recuerdo a la madre de una azafata, repitiendo como un mantra: mi hija sonríe. Siempre sonríe. No le van a hacer daño. Nadie la contradecía. Los negociadores nos explicaban que estaban trabajando con múltiples gobiernos, que los secuestradores pedían la liberación de prisioneros en Israel, que no tenían contacto directo con los secuestradores, pero que estaban presionando con líderes chiitas. Nos hablaban de geopolítica como si eso pudiera tapar el agujero que sentíamos en el pecho. Cada noche volvía a mirar el mismo vídeo del avión en la pista, con los tanques israelíes en la frontera del Líbano, con las columnas de humo al fondo, y me decía: si el avión explota, ¿lo veremos en vivo? Los días se convirtieron en semanas. Los periodistas nos seguían. Un reportero me preguntó si creía que mi hijo estaba vivo. Le dije que sí, no porque lo creyera, sino porque necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien más lo oyera. Un día, el día 14, me llamaron desde el FBI. Su hijo ha sido visto por última vez dentro del avión en Beirut. No está herido. Nos dicen que aún vive. Esa frase me hizo caer en la silla. Me eché a llorar como un niño. No sabía si era verdad o una táctica para mantenernos calmados. Pero fue la primera vez que volví a respirar con cierta paz. El día 17, a las 5:42 de la tarde, recibimos la llamada que nunca olvidaré. Su hijo está libre. Acaba de salir del avión en el aeropuerto de Beirut. Mi esposa gritó. Yo solté el teléfono sin colgar. Cayó al suelo. No podía moverme. Después de 17 días con el cuerpo encogido, lloré como si lo acabaran de parir otra vez. Lo vimos en televisión al día siguiente. Llegando a Frankfurt, con una camiseta sucia, ojeras profundas, y caminando como si le pesaran los huesos. Yo grité: ese es mi hijo. Corrí hacia la pantalla. Lo besé. Besé el maldito vidrio del televisor. Después de tanto infierno, verlo caminando fue como ver a un muerto resucitar. El abrazo fue en la base aérea de Andrews, en Maryland. Nos abrazamos por 7 minutos sin hablar. Su espalda temblaba. Yo solo repetía: lo lograste, pero no volvió el mismo. Por fuera sí, pero algo dentro de él se quedó allá, entre los pasillos del avión. A veces se levantaba de madrugada gritando. No hablaba de lo que pasó. Solo me dijo una vez: vi morir a alguien, papá. Lo vi. Hoy, 40 años después, todavía me siento a veces frente al televisor apagado, con la libreta donde anoté los nombres. Sigo teniendo la nota que escribí en mi desesperación el día 5. Si sale vivo, lo dejo que haga lo que quiera con su vida. Y así fue. Hoy es fotógrafo, vive en Sudamérica. Dice que nunca más volverá a subirse a un avión. Y yo lo entiendo. La azafata Uli Derrickson, una de las protagonistas más valientes de este secuestro. Uli fue fundamental para salvar vidas, mediando con los secuestradores, traduciéndoles lo que pedían, e incluso ofreciendo su propia tarjeta de crédito para comprar combustible. Esta parte estará contada desde su punto de vista, con un enfoque narrativo vívido y humano, tal como lo vivió. Yo era azafata en el vuelo TUE 847. Nunca volví a ver el mundo igual. No soy militar, no soy negociadora, ni policía. Soy una azafata. Lo que hago es servir café, calmar pasajeros nerviosos, y ayudar a personas a abrocharse el cinturón. Y sin embargo, el 14 de junio de 1985, me convertí en algo que nunca pedí ser, el único puente entre la vida y la muerte para 145 personas a bordo de un avión secuestrado. El vuelo 847 partió de El Cairo con destino a San Diego, haciendo escala en Atenas y Roma. Yo ya conocía esa ruta. Los rostros de los pasajeros se mezclaban con los de tantas otras semanas. Había una familia libanesa, una pareja de recién casados, y varios marines estadounidenses que regresaban a casa. Uno de ellos, Robert Stethem, se sentó cerca del medio. Me preguntó si el vuelo haría escala larga. Le dije que no. Me dio las gracias con una sonrisa cansada. El secuestro ocurrió apenas 20 minutos después de despegar de Atenas. 2 hombres se levantaron. Uno de ellos, oscuro, con barba, gritó algo en árabe y desenfundó una pistola. El otro sacó una granada con el seguro aún puesto, pero lo mostró como advertencia. Todo el mundo se congeló. El piloto, Ion Testrake, pidió calma. Yo miré al segundo hombre, y él me apuntó con la pistola. No gritó, solo movió los labios,
«Viene conmigo». Me llevaron a la cabina. Querían hablar con el piloto, pero hablaban muy mal inglés. Yo había nacido en Alemania, y por suerte, entendía algo de árabe por mi esposo. Fui la única persona capaz de traducirles con claridad. Me usaron como su voz. Los siguientes minutos fueron borrosos. Me temblaban las manos. Me ordenaron que les dijera al piloto que desviara el avión a Beirut. John me miró, como si esperara que fuera una broma. Le dije que era en serio, que estaban armados, que tenían granadas, y que uno estaba en la cabina. Yo debía ir y venir, traducir cada amenaza, cada grito. El sudor me bajaba por la espalda. Los pasajeros no sabían lo que pasaba con claridad. Muchos creían que era un aterrizaje de emergencia. Pero cuando uno de los secuestradores comenzó a golpear a un pasajero, se acabó cualquier ilusión. Robert fue uno de los primeros. Lo golpearon con el mango de la pistola. Le pedían que se arrodillara. Él se negó, no gritó, no suplicó, y eso los enfureció más. Lo arrastraron por el pasillo mientras la gente lloraba. Lo seguí con la mirada. Les pedí que no lo mataran, que había una forma de calmar esto. Uno de ellos me gritó, «No lo mires». Cuando aterrizamos en Beirut por primera vez, no tenían permiso. El aeropuerto estaba en ruinas, controlado por milicias, pero igual bajaron. El avión no tenía combustible. Yo me ofrecí a pagarlo. Usé mi tarjeta de crédito personal. Recuerdo al empleado libanés del aeropuerto mirándome como si estuviera viendo un fantasma. «¿Estás segura?», me dijo. Le dije, «Hazlo, solo carga el avión». Durante las horas que siguieron, bajaron algunos pasajeros, mujeres, niños. Yo les rogué que dejaran ir a más, pero ellos estaban centrados en los soldados. Querían nombres. Yo debía identificar a los marines. Me negué. Les dije que no sabía quién era quién. Sabía que si señalaba a uno, lo mataban. Robert fue ejecutado en Beirut, en el segundo aterrizaje. Yo estaba en la parte delantera cuando escuché el disparo. Todo se volvió silencio. Luego lo arrastraron hacia el pasillo. Su cuerpo sangraba por la cabeza. Lo arrojaron por la escalerilla del avión como si fuera un saco. Quise gritar, pero el miedo me asfixió. Esa noche, intenté hablar con uno de los secuestradores. Le dije que tenía una madre, como todos. Le pregunté si eso lo hacía dormir tranquilo. Él me dijo, «No estamos matando inocentes. Estamos mostrando justicia». Me sentí vacía. Nadie es justo con una pistola apuntando a la cara de una madre. Después de eso, nos movieron de ciudad en ciudad. Chipre, Túnez, de nuevo Beirut. A veces volábamos por 1 o 2 horas solo para ser rechazados del espacio aéreo. A bordo, el calor era sofocante. No había aire. Los niños vomitaban. Algunos ancianos se desmayaban. Yo les daba agua cuando podía. Usaba los pañuelos que traía en mi bolsa para limpiarles el sudor. Lo poco que podía hacer, lo hacía. En Beirut, los secuestradores recibieron apoyo de más milicianos. Entraron al avión con armas más grandes, metralletas, más nervios. Yo pensaba que en cualquier momento alguien dispararía sin querer. Cada vez que uno de ellos caminaba por el pasillo, yo me preparaba para lo peor. Sin embargo, también ocurrió lo imposible. Uno de ellos, el más joven, me habló en voz baja. Me dijo que no quería estar ahí, que no era asesino, que tenía una hermana como yo. Me pidió perdón por lo que había hecho. Yo le creí, porque su voz temblaba. Después de 17 días, tras negociaciones silenciosas, tras liberar a presos en Israel, tras decenas de llamadas de embajadas, el grupo decidió liberar a los rehenes. Lo supe por el piloto. Nos vamos, Uli, esta vez, si salimos de aquí. Cuando las ruedas tocaron suelo en Damasco por última vez, sentí que respiraba. Cuando vi a los pasajeros bajarse, con pasos lentos, muchos de ellos llorando, otros riendo de puro nervio, me quedé atrás. Fui la última. El piloto me abrazó. «Gracias por todo», me dijo. Yo no respondí. Yo no lloré ese día. Lloré 2 semanas después, cuando encontré una nota arrugada en mi bolsillo. Era de una de las pasajeras. Decía, «No nos salvaste la vida. Nos devolviste la esperanza». Asterisco. Guardé esa nota. La tengo enmarcada hoy. Desde ese día, nunca volví a abordar un avión como pasajera. Me retiré 2 años después. La gente me llama heroína. Yo no me siento así. Solo hice lo que tenía que hacer, como haría cualquier ser humano cuando mira a otro a los ojos y sabe que debe protegerlo. Mi nombre es Uli Derrickson. Fui azafata en el vuelo TUE 847. Y todavía sueño con los pasillos de ese avión. Capitán John Testrake, el piloto del vuelo TUE 847. Era el piloto del TUE 847. Aterrizamos con el alma rota, pero vivos. He pasado más de 30 años en el aire. He volado a través de tormentas que parecían abrir el cielo, he aterrizado con un solo motor y he guiado aeronaves por rutas que otros evitarían. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el vuelo TUE 847, 14 de junio de 1985. Estaba programado para pilotear la segunda etapa del vuelo que venía desde El Cairo. Subí a la cabina en Atenas, como siempre.
Revisé mis instrumentos, saludé a mi primer oficial y a la tripulación. La azafata Uli ya había abordado y estaba asegurándose de que los pasajeros se acomodaran. Desde la ventanilla, vi cómo el sol griego pintaba el asfalto. Lo que no sabía es que ese amanecer sería el último que veríamos en libertad durante 17 días. Apenas despegamos, escuché el primer grito. Luego el sonido inconfundible de una pistola siendo armada. Giré la cabeza y vi a un hombre con barba y gafas oscuras entrar a la cabina, apuntando directo al rostro de mi copiloto. El otro se quedó vigilando la puerta. Uli entró segundos después. Su rostro era blanco como el papel. «¿Quieren que desvíe el avión a Beirut?», me dijo. Yo no pregunté. Sabía lo que significaba. Sabía que cada segundo podía costarnos la vida. Mantuve la calma. Respondí con la voz más neutral que encontré: «Está bien». Beirut. La torre de control de Beirut no autorizaba la entrada. El aeropuerto estaba en ruinas, atacado constantemente. Pero los secuestradores no aceptaban un no por respuesta. Uli, traduciendo palabra por palabra, nos explicó que si no entrábamos, ellos matarían a alguien en el acto. Les dijimos que intentaríamos. Cuando aterrizamos, un grupo de hombres armados nos esperaba en la pista. Subieron al avión como si fuera suyo. Ya no era solo un secuestro. Era una operación coordinada por múltiples milicias. Conectados, disciplinados, sabían lo que hacían. Pidieron combustible. Uli pagó con su tarjeta de crédito. Jamás en mi vida vi algo así. Una azafata, con el corazón de acero, negociando por la vida de todos nosotros. A veces pienso que ella fue el verdadero capitán de ese vuelo. Robert Stethem. Dios, ese joven. Era fuerte, disciplinado. Lo golpearon con brutalidad. Tratamos de convencerlos de que lo dejaran en paz. Dije que era ingeniero, que no tenía relación directa con las fuerzas. No les importó. Cuando escuché el disparo, sentí que el avión se encogía, como si la propia estructura supiera que había sido testigo de algo irreparable. Vi su cuerpo, vi cómo lo arrojaron como basura. No hay entrenamiento en el mundo que te enseñe a ver eso sin romperte por dentro. Volamos de ciudad en ciudad, mientras los secuestradores negociaban a través de canales que ni sabíamos que existían. A veces era con el gobierno libanés, otras con Siria, otras con milicianos. Pasaban las horas y los días. El avión se volvía una cárcel flotante. El aire era espeso. La gente comenzó a murmurar oraciones, otros se aferraban a sus asientos como si eso pudiera anclarlos a la vida. Mi copiloto colapsó una noche, no físicamente, sino mentalmente. Me miró y dijo: «No puedo más, Ion. No sé si saldremos vivos». Le respondí: «Volaremos hasta el último aliento. Pero saldremos». Y lo creí. En uno de los aterrizajes, se negaron a dar más combustible. Les dije que no podíamos despegar sin él. Uno de los secuestradores me apuntó y me dijo: «Vuélalo vacío, o tú serás el próximo». Respondí lo que jamás pensé decir en mi carrera: «Entonces máteme. Porque no puedo hacer volar un muerto». La presión finalmente obligó a las autoridades a negociar. Había 766 prisioneros chiitas retenidos por Israel. Los secuestradores querían su liberación. Finalmente, Estados Unidos, Israel y otros países mediaron. La liberación fue parcial y demorada, pero funcionó. A cambio, fuimos soltando pasajeros. Primero mujeres, luego ancianos. Pero los marines, los estadounidenses, esos fueron los últimos. Yo me negué a abandonar el avión hasta que el último pasajero bajara. Cuando la última persona tocó tierra, me levanté de la cabina, bajé las escaleras del avión, y sentí el sol sirio en la cara. No supe si era alivio o simplemente vacío. Después de 17 días, el vuelo TUE 847 terminó. No fue con un aterrizaje, sino con una rendición silenciosa al horror de la guerra. Volví a volar meses después. Muchos dijeron que era valiente. La verdad es que no podía evitarlo. El aire era mi hogar, pero cada vez que un pasajero gritaba por turbulencia, yo cerraba los ojos y volvía a Beirut, al pasillo, al disparo. Robert Stethem fue condecorado post-mortem. Le dieron medallas. Lo enterraron como héroe. El buque USS Stethem lleva su nombre, pero nadie puede devolverle la vida. Y eso es lo que más pesa. Hoy, cuando cierro los ojos, no escucho motores. Escucho voces. Uli calmando a un niño. Un pasajero rezando en hebreo. Uno de los secuestradores murmurando que no quería estar allí. La humanidad, incluso en los monstruos. Eso fue lo más perturbador, que algunos parecían humanos. Yo fui el capitán del TUE 847, y aunque logré traer a muchos vivos, parte de mí se quedó en aquel avión. El vuelo TUE 847 es recordado no solo por su brutalidad, sino también por la humanidad que emergió en medio del terror. Aquel vuelo marcó nuestras vidas para siempre. Pero entre el miedo y el caos, también hubo humanidad. Sobrevivir no fue solo salir con vida, fue aprender a vivir de nuevo. Que estas historias no solo nos asusten, sino que nos enseñen. Porque incluso en medio del horror, siempre hay una luz que nos recuerda que aún vale la pena tener fe en el Dios poderoso que nos protege en cada paso. Y esto fue todo. Nos veremos en otro Reddit real.